Hoy continuamos con nuestra serie del libro de Tito, así que le invito a que abra su Biblia en Tito capítulo 1. Hace 2 semanas hicimos la primera parte del capítulo 1, versículos 10 al 16, y vimos que las iglesias en Creta, la isla de Creta, enfrentaban una seria amenaza. Había hombres que estaban enseñando falsas doctrinas y por medio de sus enseñanzas estaban trastornando casas enteras. Esos falsos maestros probablemente promovían una forma de judaísmo mezclado con especulaciones y con legalismo, donde la pureza delante de Dios se medía por reglas humanas más que por el Evangelio. Por eso, Pablo le dijo a Tito que era necesario detener la influencia de estos falsos maestros y proteger a la iglesia. Y la iglesia no podía permanecer indiferente ante el error, porque una falsa enseñanza, como vimos ya hace 2 domingos, nunca se queda únicamente en el terreno de las ideas. Tarde o temprano termina afectando la vida de los que oyen ese falso evangelio. Así que en la prédica de hoy veremos que el problema de esos falsos maestros no estaba únicamente en sus palabras, estaba en su corazón. Así que le invito a que leamos. Vamos a volver al pasaje de nuevo. Tito 1, versículos 10 al 16. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Oh Señor, al leer este pasaje tenemos que ser humildes y venir a ti y reconocer cuántas veces tu evangelio ha sido objeto de malos testimonios por hombres corruptos, perversos, que enseñan cosas que no deben. Y hoy rogamos con humildad, líbranos, Señor, de caer en esto. Y como iglesia, ayúdanos a estar apercibidos, de manera que podamos estar firmes en la verdad, que podamos ser sanos en la sana doctrina. Guíanos, Señor. Ruego que por medio de la predicación de tu palabra hoy seamos edificados y que tu evangelio sea proclamado con verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar viendo 3 verdades en este pasaje que acabamos de leer. Ya tuvimos la primera parte. Hoy vamos a ver en primer lugar que una vida corrompida
revela un corazón corrompido. En segundo lugar, vamos a ver que una mente corrompida produce una vida corrompida, y vamos a ver que una profesión falsa produce una vida contradictoria. Así que yendo al primer punto, una vida corrompida revela lo que hay en el corazón. Después de haber hablado de los falsos maestros y del daño que estaban causando en la iglesia, Pablo comienza ahora a mostrarnos algo mucho más profundo. La falsa enseñanza de estos hombres era falsa porque su corazón estaba corrompido. Y esa corrupción interior terminaba manifestándose en su manera de vivir. El versículo 12 es fuerte, ¿verdad? Léalo de nuevo conmigo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Probablemente Pablo está citando a Epiménides, un poeta cretense conocido en la antigüedad, y lo que sorprende de esta cita es que Pablo toma esta palabra y dice que ese testimonio es verdadero. Los cretenses tenían una reputación conocida por su engaño, por su inmoralidad, por su falta de dominio propio. Y Pablo está diciendo algo muy serio. La cultura que rodeaba a estas iglesias estaba profundamente corrompida. La mentira, la violencia, la glotonería, la pereza, la falta de dominio propio formaban parte del ambiente en el que aquellos creyentes estaban viviendo. Ahora bien, esto no se trata solo de dar una lección de historia sobre los cretenses. Pablo está preparando el terreno para mostrarnos un problema mucho más serio. Aquellos patrones de pecado que caracterizaban a la cultura cretense estaba comenzando a manifestarse dentro de la iglesia. El problema no era solamente que la iglesia vivía en una sociedad pecaminosa, igual que nosotros, igual que todo creyente, porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. El problema era que la sociedad estaba comenzando a influir en la iglesia. Los falsos maestros estaban enseñando cosas que no debían, y como era de esperarse, su enseñanza no estaba produciendo vidas más santas. Por el contrario, estaba contribuyendo a que personas dentro de la comunidad cristiana siguieran viviendo de acuerdo a los patrones de la cultura que los rodeaba. Y aquí hay una lección muy, muy valiosa para nosotros. La cultura que rodea a la iglesia siempre intentará moldear a la iglesia. Hay muchas personas que quieren seguir a Dios, pero no en los términos de Dios, sino en sus propios términos. Hay personas que quieren seguir a Dios, pero sin dejar sus costumbres. Hay gente que quiere tener una cosa y la otra. No quieren renunciar a su vida pecaminosa. Ahora, nosotros estamos conscientes que vivimos en el mundo, pero no debemos permitir que el mundo determine quiénes somos. La iglesia está llamada a ser una comunidad diferente, una comunidad cuya manera de pensar y de vivir sea determinada por la palabra de Dios y no por los valores de la sociedad que la rodea. Y toda la iglesia debe estar apercibida de esto, especialmente los pastores y líderes.
Acuérdense que Pablo dejó a Tito en Creta para esto, para que establezca pastores. Y le está diciendo a esos pastores que tú vas a establecer, tienen que estar apercibidos de esto. Cuando Pablo habla de los cretenses como mentirosos, malabestias y glotones ociosos, podemos ver que está describiendo algo más que ciertos comportamientos aislados. Está describiendo una forma de vida. Mis hermanos, la mentira revela un desprecio por todo lo que es verdadero. La falta de dominio propio revela un corazón que está gobernado por sus propios deseos en lugar de la verdad de Dios. La glotonería y la ociosidad revelan una vida centrada en la satisfacción personal. En otras palabras, detrás de estas conductas visibles existía una realidad interior, un corazón que no se había alineado con la voluntad de Dios. Los falsos maestros habían reducido la espiritualidad a un conjunto de normas externas. Estaban obsesionados con asuntos como alimentos, tradiciones, ceremonias, mandamientos de hombres, como si la verdadera pureza dependiera del cumplimiento de esas reglas. Su preocupación no era el corazón. Probablemente ellos estaban más pendientes de cómo se vestían los que iban a la iglesia, de cómo estaba su corazón. Ellos estaban más pendientes de lo que comía esa persona que de cómo estaba su vida. El versículo 13 dice, por tanto, repréndelos. ¿Y cómo dice? Severamente. Y ya vimos este pasaje hace 2 semanas. Y el objetivo de esta reprensión es para que sean sanos en la fe. Para resolver el problema, Tito no debía limitarse simplemente a enseñarles una serie de reglas para que puedan comportarse mejor. Esa expresión, ya vimos, de reprenderlos severamente es fuerte. Porque Pablo no está hablando de una corrección superficial o de una conversación que evite cualquier incomodidad. Hay ocasiones, ya dijimos, en las que el amor pastoral exige hablar con claridad y firmeza. Cuando la verdad está siendo distorsionada y las vidas están siendo afectadas, no es suficiente ofrecer palabras agradables que no confronten el problema. Pero también debemos observar cuidadosamente el propósito de la reprensión. No dice repréndelo severamente para avergonzarlos. Tampoco dice repréndelo para destruirlos. Dice repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Ese es el corazón pastoral de Pablo y es lo que le transmite a Tito y a los pastores a quienes Tito debía establecer. La confrontación no era el objetivo final. La salud espiritual es el objetivo. La reprensión es un medio para llevar a estas personas de regreso a la verdad. La iglesia necesita pastores que tengan el valor de hablar la verdad con amor. La iglesia, en general, donde quiera que haya una iglesia de Cristo, necesitamos hombres que conozcan la sana doctrina y que sepan exhortar, cuándo corregir y cuándo confrontar. Necesitamos líderes que no tengan miedo de decir, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque vendrán muchos falsos maestros, muchos lobos vestidos de ovejas.
Y es el llamado que se hace a los pastores, a los líderes, que estén apercibidos, que puedan proteger a la iglesia. ¿Con cuál fin? Que las personas sean sanas en la fe. Ahora, respecto a la iglesia en general, mis hermanos, es preciso recordar que la iglesia de Cristo nunca debe conformarse con parecerse a la cultura que la rodea. No estamos llamados simplemente a tomar los valores de nuestra sociedad y ponerles un lenguaje cristiano. Esa no es nuestra labor ni nuestro llamado. El Evangelio no vino para que la cultura parezca un poco más religiosa. El Evangelio está para transformar pecadores y para formar un pueblo que viva de una manera diferente porque pertenece a Cristo. Si la meta es parecernos al mundo, ¿para qué ser iglesia? Sigamos siendo mundo. Necesitamos preguntarnos qué está moldeando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿La palabra de Dios o la cultura que nos rodea? ¿El evangelio o las tendencias de nuestro tiempo? ¿Estamos permitiendo que las ideas de nuestra sociedad entren silenciosamente en nuestra manera de entender el matrimonio, la familia, el dinero, la sexualidad, el éxito, el sufrimiento y la felicidad? Es fácil dejarnos moldear por las ideas que están en tendencias, pero la palabra de Dios sigue firme. Nuestro fundamento no es lo que está pasando en la sociedad, es la palabra de Dios. Avanzando en el pasaje, en el segundo punto veremos que una mente corrompida produce una vida corrompida. Ya vimos que la cultura de Creta estaba marcada por la mentira, por la falta de dominio propio y por la búsqueda de satisfacción personal, y que esos patrones estaban comenzando a manifestarse dentro de la comunidad cristiana. Ahora, profundizando, no podemos pensar que el problema se resolvería simplemente corrigiendo algunas conductas externas. La conducta que se veía por fuera era el resultado de una corrupción interna. Por eso continúa diciendo, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Note que habla de fábulas judaicas, de mandamientos de hombres. Probablemente se está refiriendo a enseñanzas religiosas que habían sido añadidas a la revelación de Dios y que en lugar de llevar a la persona a la verdad del evangelio, las alejaban de ella. Habían reemplazado la verdad de Dios por ideas humanas. Habían tomado elementos religiosos y lo habían convertido en reglas y tradiciones que pretendían determinar la espiritualidad de las personas. Y eso sigue siendo muy común hoy en día. Se toma cualquier regla, se lleva a la iglesia y se impone como si fuera verdad de Dios. El caso de mis hermanos, que una mente que se alimenta de una enseñanza equivocada terminará produciendo una vida equivocada. Lo que creemos acerca de Dios, ya lo dije en la última prédica, no permanece únicamente en nuestra mente. Nuestras convicciones terminan afectando nuestra conciencia, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Por eso Pablo estaba tan preocupado por lo que se estaba enseñando en las iglesias de Creta.
Porque como ya mencioné, la falsa doctrina nunca permanece en el terreno de las ideas, sino que produce una manera de vivir contraria a lo que manda el Señor. Una persona que cree que Dios existe para hacerla rica, terminará viendo la fe como un instrumento para conseguir dinero. Una persona que cree que Dios está obligada a darle una vida sin sufrimiento tendrá dificultad para confiar en Dios cuando llegue la enfermedad, la pérdida o la aflicción. Una persona que piensa que puede ganarse el favor de Dios por medio de sus propias obras terminará viviendo o en orgullo o en desesperación. Lo que creemos acerca de Dios termina afectando la manera en que vivimos delante de Él. Para bien o para mal. Ahora, siguiendo el pasaje, dice, todas las cosas son puras para los puros. Esto es una afirmación que al principio parece radical, y lo es. Pero hay que entenderla dentro del contexto de las falsas enseñanzas que estaban circulando. Pablo está confrontando una visión de la pureza que dependía de reglas externas, de alimentos, de prácticas espirituales y de regulaciones humanas. Porque estos falsos maestros parecían pensar que la pureza espiritual podía alcanzarse mediante el cumplimiento de ciertas normas. Pero el problema del ser humano es mucho más profundo. Jesús dejó claro en Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, que la verdadera contaminación no entra por la boca, sale del corazón. El problema del ser humano no está en primer lugar en lo que come, en lo que toca o en lo que deja de hacer, sino en un corazón que está esclavizado por el pecado. Por eso, mis hermanos, mientras el legalismo intenta cambiar a la persona externamente, el evangelio apunta al corazón. El evangelio transforma por dentro por la obra regeneradora de Cristo. La verdadera santidad no puede reducirse al cumplimiento externo de reglas religiosas. De hecho, una persona puede cumplir muchas normas y seguir teniendo un corazón lejos de Dios. Una persona puede evitar ciertos alimentos, vestir de determinada manera, seguir ciertas reglas y rituales y sin embargo vivir dominada por el orgullo, por la codicia, por la amargura o por la inmoralidad. Puede tener una apariencia religiosa y al mismo tiempo tener un corazón completamente corrompido. ¿Usted quiere una muestra de eso? Lea la historia del joven rico. Si usted hace un checklist, cuando este joven le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? Según en su checklist, él estaba salvo. No había uno que viviera mejor que él. Sin embargo, su corazón no estaba cerca de Dios. Y esto es precisamente lo que hace tan peligrosa la falsa religión, que se preocupa mucho por lo que se ve por fuera mientras ignora lo que ocurre por dentro. Se concentra en modificar el comportamiento sin que haya transformación en el corazón. Ahora, cuando miramos el Evangelio, usted puede notar que el Evangelio no comienza diciéndonos, cambia tu comportamiento y entonces Dios te aceptará.
El Evangelio comienza anunciándonos que somos pecadores, que nuestro corazón está corrompido y que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Y luego nos anuncia que por medio de Cristo Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que comienza una obra de transformación que se va a hacer evidente en la manera en que vivimos. Si mira de nuevo el pasaje, verá que Pablo hace una afirmación aún más fuerte. Pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Aquí encontramos el verdadero diagnóstico. No dice simplemente que estas personas hacían cosas malas, dice que estaban corrompidas. Y esa palabra describe algo que ha sido contaminado, manchado o dañado. Y lo más grave es que la corrupción había alcanzado áreas fundamentales de su interior, su mente y su conciencia. Cuando hablamos de la mente, es el lugar donde pensamos, donde razonamos, donde evaluamos la realidad. La conciencia es esa facultad interior que nos acusa o nos aprueba moralmente. Y Pablo está diciendo que ambas cosas estaban corrompidas en estos falsos maestros. El problema no era simplemente que esas personas tenían algunas malas ideas y algunas malas prácticas, no era que estaban enseñando una falsa doctrina por error porque no se habían dado cuenta, no. La capacidad de ellos para pensar correctamente acerca de Dios estaba afectada. Y también lo estaba su capacidad para evaluar moralmente sus propias acciones. Usted sabe, mi hermano, el problema aquí es que una mente corrompida puede comenzar a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Puede justificar lo injustificable. Puede encontrar argumentos para defender el pecado. Puede incluso utilizar la Biblia para justificar aquello que Dios condena. Y si usted no se ha dado cuenta, eso está pasando hoy en día. Mucha gente quiere usar la Biblia para demostrar que su estilo de vida está bien. Y algunos han llegado al punto de querer cambiar cosas que la Biblia dice para justificarse a sí mismo. Una conciencia corrompida puede llegar al punto de dejar de reaccionar correctamente ante el pecado. Uno puede acostumbrarse al pecado. Cuando la conciencia, la Biblia habla de una conciencia cauterizada, una conciencia que ha perdido la sensibilidad, ya no le duele el pecado. Lo que antes producía vergüenza puede comenzar a parecernos normal. Lo que antes nos inquietaba puede dejar de molestarnos y poco a poco irnos acostumbrándonos a aquello que Dios llama pecado. Mire la progresión. Una mente corrompida produce una conciencia corrompida y una mente y una conciencia corrompidas terminan produciendo una vida corrompida. Lo que ocurre en el interior termina manifestándose fuera de nosotros. Por eso no podemos conformarnos con tratar únicamente los síntomas. Si una persona miente constantemente, necesitamos confrontar la mentira, pero también debemos preguntar qué está pasando en el corazón. ¿Por qué siente que necesita mentir? ¿Qué es lo que está intentando proteger? ¿Qué teme perder? ¿En quién está confiando? Piensa en su hijo, los que tienen hijos. Tú puedes lograr que tu hijo cambie la conducta sin que haya una transformación en su corazón.
El problema es que tarde o temprano va a volver a salir lo que había dentro. Si una persona vive dominada por la codicia, no basta con decirle que deje de amar el dinero. Tenemos que llevarla a examinar qué lugar ocupa Dios en su corazón. Si una persona vive controlada por la ira, no basta con decirle que debe ser más tranquila. Tenemos que preguntarnos qué deseos, expectativas o exigencias están gobernando su corazón. El evangelio no se limita a tratar los síntomas. El evangelio va a la raíz. Una iglesia no puede ser espiritualmente saludable si alimenta su mente con aquello que aparta de la verdad. Mis hermanos, la verdad y la sana doctrina no es un lujo reservado para los teólogos. Es alimento para el alma, protección para la vida cristiana. La iglesia necesita la palabra porque la palabra corrige nuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar es corregida por la verdad de Dios, nuestra conciencia comienza a ser formada correctamente y nuestra vida comienza a ser transformada. Pasando al tercer punto, vamos a ver que una profesión falsa produce una vida contradictoria. En el último versículo, versículo 16. Aquí Pablo llega al punto culminante de su argumento y probablemente el punto central de este pasaje. Después de describir la corrupción de estas personas y demostrar que estaban alimentando sus mentes con enseñanzas que apartaban de la verdad, y de explicar que tanto la mente como la conciencia de ellos estaba corrompida, ahora él resume el problema con una declaración breve, pero devastadora. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Usted se da cuenta de lo grave que era el problema? Esta frase nos ayuda a entender que no era simplemente personas dejadas o que tenían alguna mala intención. Tampoco eran ateos que abiertamente rechazaban la existencia de Dios. El problema era aún más peligroso. Ellos decían conocer a Dios, tenían una profesión religiosa, hablaban de Dios, enseñaban acerca de Dios, afirmaban tener una relación con Dios, pero había una contradicción fundamental entre lo que sus labios decían y lo que su vida demostraban. Tremendo. Ellos decían, conocemos a Dios, pero su vida decían, no lo conocemos. Sus palabras afirmaban una cosa, pero sus hechos afirmaban otra. Cuando una persona realmente conoce a Dios, ese conocimiento comienza a producir cambios visibles en su vida. Eso no quiere decir que el creyente alcanza una perfección sin pecado, pero sí quiere decir que la gracia de Dios produce una nueva dirección, nuevos afectos y nuevo deseo de obedecer. Y insisto en esto, no quiere decir que la vida de un cristiano debe ser perfecta para demostrar que es cristiano. Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podría considerarse creyente. Pero ¿por qué? Porque el cristiano verdadero todavía lucha contra el pecado, todavía tropieza y todavía necesita arrepentirse diariamente. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no puede vivir
cómodamente haciendo las paces con el pecado. Cuando un cristiano se acostumbra a vivir cómodamente en el pecado, tiene que volver a revisar y ser confrontado y decir, ¿qué pasa? Porque el pecado nos duele porque le duele a Dios. Cuando Pablo dice que estos hombres con sus hechos lo niegan, está mostrando que su conducta revelaba la falsedad de su profesión. No importa cuánto hablaran de Dios, no importa cuánto conocimiento religioso tuvieran, cuánto supieran de las Escrituras, su vida estaba diciendo algo que sus labios se negaban a admitir. Y eso es precisamente lo que hace tan seria la advertencia que Pablo le hace a Tito. Estos hombres no eran enemigos declarados del cristianismo. Ellos no estaban atacando a la iglesia desde afuera. Eran hombres que se movían dentro de la iglesia. Eran hombres que se presentaban como maestros, que hablaban de Dios, que enseñaban las Escrituras y que afirmaban conocer al Señor. Probablemente eran respetados por algunos, gozaban de cierta influencia espiritual al punto que vemos en el versículo 11 que estaban trastornando familias enteras con sus enseñanzas. Pero detrás de esa apariencia de piedad había una profunda contradicción. Eran hombres cuya apariencia religiosa podía impresionar a otros, pero su manera de vivir desmentía el mensaje que proclamaban. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto casos dolorosos que fueron ampliamente reconocidos como pastores, evangelistas o líderes cristianos que predicaron a multitudes, que escribieron libros o ejercieron una gran influencia, pero cuya vida terminó revelando pecados persistentes de inmoralidad, de abuso espiritual, de manipulación, de amor al dinero o falta de arrepentimiento. La falta de estas personas, sus caídas, no solo trajeron vergüenza para sus propios nombres, sino también sobre el testimonio del Evangelio. Y no hace falta mencionar nombre porque no nos corresponde juzgar el destino eterno de sus almas. Eso le pertenece al Señor. Pero sí podemos decir a la luz de Tito 1:16 que hubo momentos en que sus hechos contradijeron gravemente la fe que profesaban y el mensaje que proclamaban. Y eso trae vergüenza al Evangelio y a la iglesia. Y eso debe llenarnos de humildad y llevarnos a orar para que Dios nos conceda perseverar en la verdad. Y yo no estoy diciendo esto con orgullo, lo digo con temor, porque hay que recordar que el ministerio más elocuente pierde toda credibilidad cuando la vida deja de reflejar al Cristo que se predica. Pero también es un motivo de oración. Yo les invito a ustedes que no dejen de orar por sus pastores y por los líderes de la congregación, para que Dios nos ayude a perseverar firmes en la verdad y en la sana doctrina, y para que incluso al momento de escoger nuevos pastores y líderes podamos ser cuidadosos. Los hechos de esos falsos maestros no eran la causa de su rechazo de Dios, eran la evidencia de que su profesión no era genuina. Por eso concluye diciendo que eran abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esa palabra, reprobados, transmite la idea de algo que no ha pasado la prueba. Algo
que ha sido examinado y encontrado defectuoso. Queridos líderes, pastores, que sea nuestra oración, nuestro deseo, nuestra meta, un día presentarnos a Dios aprobados, como el que no tiene de qué avergonzarse. Qué triste sería que a un día se nos diga apartado de mí, por no ser hallado aprobados. Esos hombres podían tener una profesión religiosa convincente, pero cuando su vida era examinada a la luz de la verdad de Dios, quedaba demostrado que su profesión no era auténtica. Y esto nos lleva de nuevo al tema central de nuestra serie: el evangelio que ordena la iglesia y transforma la vida. El evangelio no solamente produce una iglesia que tiene una doctrina correcta en sus documentos. El evangelio produce una iglesia cuya doctrina comienza a verse en la manera de vivir. Mis hermanos, el evangelio que enseñamos debe ser el evangelio que vivimos. La gracia que predicamos debe ser la gracia que experimentamos. El Cristo a quien confesamos debe ser el Cristo al que obedecemos. La fe que profesamos debe ser una fe que produce frutos. Los pastores y los líderes somos los encargados de velar que la iglesia viva de ese modo. Al final, lo que Pablo está diciendo en Tito 1:16 es que una persona puede profesar a Dios y sin embargo negarlo con su vida. Pero cuando el evangelio realmente alcanza el corazón, comienza a producir una vida que, aunque sea imperfecta, aunque todavía está en proceso, apunta cada vez más hacia Dios, a ese Dios que la persona profesa conocer. Yo creo que hay mucho más que puedo agregar, pero yo quiero cerrar con algunas aplicaciones, además de la que ya he ido dando a lo largo de la prédica. Cuando nos detenemos a mirar seriamente este pasaje, es mucho lo que debemos sacar de aquí. Y quiero en primer lugar hacer una aplicación para nosotros mismos como pastores y líderes. Este pasaje nos recuerda a los pastores y a todos los que están en liderazgo que nuestra responsabilidad no consiste únicamente en enseñar la verdad, sino también en proteger a la iglesia del error y modelar con nuestra vida el evangelio que predicamos. Pablo dejó a Tito en Creta para poner en orden en la iglesia, y ese orden consistía en confrontar la falsa enseñanza y en reprender a quienes estaban desviando al pueblo de Dios. Y eso requiere valor. Nunca será popular denunciar el error, pero también requiere humildad, porque el mismo evangelio que predicamos debe gobernar nuestro propio corazón. No basta con tener una teología correcta si nuestra vida contradice lo que enseñamos. Los líderes estamos llamados a retener la palabra fiel, a defender la sana doctrina, a vivir de tal manera que nuestro testimonio confirme el mensaje que proclamamos. Ese es el tipo de hombre que la iglesia necesita. Hombres cuya vida sea tan elocuente como su predicación. Que no sea solo hablar bonito, sino vivir aquello que se predica. En segundo lugar, a la iglesia. Es decir, a cada uno de nosotros. Mis hermanos, no crean todo lo que escuchen simplemente porque alguien abre una Biblia, habla con elocuencia o tiene un ministerio reconocido.
Midan toda enseñanza por la palabra de Dios. Lean las Escrituras. Examinen cuidadosamente lo que escuchan. Una iglesia que conoce la verdad será mucho más vulnerable al engaño si no conoce la verdad. Pero en este pasaje también nos llama a mirarnos a nosotros mismos. La pregunta no es solamente si conocemos la doctrina correcta, sino si esa doctrina está transformando nuestra manera de vivir. Pablo dice que aquellos hombres profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Por eso debemos preguntarnos, ¿hay coherencia entre lo que confieso el domingo y la manera en que vivo el resto de la semana? Pues tú puedes decir, soy cristiano. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Tu familia, tus compañeros de trabajo, quienes te conocen, pueden ver el fruto del Evangelio en tu vida? La fe verdadera no consiste únicamente en decir que conocemos a Cristo. Consiste en vivir cada vez más como personas que realmente han sido transformadas por Él. Por último, quizá hoy haya personas aquí que se identifiquen como cristianas porque crecieron en una familia creyente, porque asisten a la iglesia regularmente o porque conocen muchas verdades de la Biblia, pero nunca han experimentado una verdadera transformación del corazón. Ya vimos una y otra vez que es posible profesar conocer a Dios y sin embargo negarlo con nuestra forma de vivir. El problema no es simplemente que necesitas esforzarte más o mejorar tu conducta. Si este es tu caso, tu mayor necesidad es un corazón nuevo. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a dar. Solo Él puede dar un corazón nuevo, porque Él vivió la perfecta vida que tú y yo no pudimos vivir. Murió en la cruz para cargar el castigo de nuestros pecados y resucitó para dar una vida nueva a todo el que se arrepiente y cree en Él. Voy a invitar a que se ponga de pie. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si hay alguien aquí que ha estado luchando con su religiosidad, si hay alguien que ha estado aquí quizás profesando que conoce a Cristo, pero con su vida aún no lo manifiesta, te digo que hoy Cristo te llama a dejar de confiar en tu religión, en tus buenas obras o en una profesión de fe vacía. El llamado hoy es que ponga tu confianza plenamente en Cristo. El Evangelio no solo perdona pecadores, transforma pecadores. Cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él no solo va a limpiar tu culpa, Él va a comenzar a hacer de ti una nueva creación. Si hay alguien que necesite oración, pídala. Acérquese para que oremos. Busque a alguien que ore por usted. Venga para que oremos, pero pídale al Señor que le dé un nuevo corazón. Oh Señor, aquí estamos, consciente de que no es suficiente con decir falsamente que creemos. Queremos ser transformados por tu Espíritu. Que tu palabra se haga viva y eficaz en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo. Ayúdanos a defender la verdad. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Al final, si alguno necesita oración, puede acercarse a los pastores, puede pedirle a alguien que esté a su lado que ore por usted. No se vaya, si está inquieto, no se vaya sin que oremos por usted.
Cantemos al Señor.